Hola, buenos días, ¿cómo va? Bien, Gabriel, ya desde el título, el MPN y los otros, vemos que el movimiento popular neuquino está en el centro de la escena de la historia política de Neuquén, ¿verdad? Por supuesto, está en el centro de esa escena desde que la provincia se ha constituido como tal, salvo las elecciones de 1958. Aún más, uno de los líderes partidarios, Felipe Zapag, líder fundador, también fue parte de los equipos de gobierno militar del año 70. Pero por fuera de esa situación, la historia del partido provincial es una historia muy rica, muy compleja, muy interesante, y desde el año 83 hasta la actualidad viene ganando las elecciones de manera continua, al menos a la escala de gobierno provincial. Uno a veces mirándolo sin el detenimiento y la capacitación que tenés vos como investigador, mirándolo desde afuera, dice, bueno, debe tener virtudes propias el movimiento popular neuquino, pero también debe haber algunas facilitaciones desde el resto de los partidos políticos para que se den estos resultados. ¿Esto es así? Por supuesto, la principal virtud es contar con un recurso institucional que ha permitido la sucesión de liderazgos y a su vez canalizar eso que denomino una constitución híbrida en tanto como partido, cosa que pasa en muchos partidos profesionales electorales. Contamos allí con tendencias tanto a favor de la modernización como a favor de sostener ciertas tradiciones. En ese punto el partido provincial ha ganado este tiempo tan prolongado con recursos de liderazgo, recursos de poder, y por sobre todo con esa capacidad por integrar distintos actores en su interior y permitirse el lujo de, bueno, demostrar distintas facetas. Desde ya, cuando hablamos de los otros, y el título del libro efectivamente toca a esos otros, estamos refiriéndonos a un conjunto de actores que han mudado inclusive de preferencias, pero que han sido muy funcionales a la hora de sostener al partido provincial y permitirle ganar las elecciones, al menos a escala provincial y también en ámbitos municipales. Esos otros pertenecen en gran medida al mundo del peronismo provincial, tanto en su vertiente oficialista, diríamos, propia del Partido Justicialista, de ese cascarón que todavía tiene entidad, pero también de aquellos otros actores que se han acomodado muchas veces detrás del propio gobierno provincial, dándole oportunidades a, digamos, los candidatos del partido provincial a ganar las elecciones, pero también a establecer cierta gobernabilidad en el ámbito legislativo y, por supuesto, en ámbitos municipales. Y otra parte de ese mundo de peronistas, desde ya, está en la oposición y constituyendo allí un actor que muchas veces reúne a otras estructuras en función de disputarle el poder tanto provincial como municipal. Antes de seguir con los otros, Gabriel, uno observa que en el propio nacimiento o distribución de roles dentro del movimiento popular neuquino, básicamente dentro de la familia originaria, hubo una asignación, digamos, alguien que se quedaba a echar raíces y gobernar, hacer gestión local, y otros que hicieron gestión nacional a través de el Senado o de la Cámara de Diputados. la, Esta asignación de roles entre Felipe Zapag y Elías Zapag, por ejemplo, en el nacimiento del MPN, también tuvo su continuidad. Digo, no solamente el partido, sino también en lo que es la forma de gestionar, ¿no? Por supuesto, en tanto uno puede distinguir esas distintas partes que constituyen al MPN, porque no hay duda, hay un partido de cara a lo federal, no solo es un discurso hacia el interior, sino en función del ejercicio de una suerte de cancillería, diríamos,
en relación al ámbito legislativo nacional, pero Exacto. también en relación al propio Ejecutivo Nacional. Y el rol de Elías Zapag ha sido clave, no cabe duda, no tanto como proveedor de proyectos, aunque los tuvo y destacados, pero mayormente en su capacidad de negociación. No nos olvidemos que el presidencialismo argentino y la república presidencialista de nuestro país es la suma no solo de esos tres poderes que se dividen en la rama clásica, sino también por la presencia de los gobiernos provinciales, los gobiernos de distrito. En ese sentido, Elías ocupó un lugar muy importante. Yo llamo a todo esto, digamos, la fase del dominio de los dos príncipes. Y no utilizo el término príncipe en sentido despectivo, simplemente reconociendo que en el liderazgo hay muchas veces división de funciones y en el caso del MPN y sobre todo en esa etapa fundacional, al menos hasta el año 93 en que hasta que la vida de Elías se extingue, pero lo cierto es que hubo un doble liderazgo, doble principado, uno encarnado efectivamente por Elías y el otro por Felipe Zapag, que se va a prolongar, ¿no es cierto?, más allá de ese tiempo, ya que tiene un último momento en su gobierno que no fue el más feliz de todo, del 95 al 99. Si uno observa el panorama, la escena nacional, desde la vuelta de la democracia, por ejemplo, o desde antes hasta ahora, ve que había muchos partidos similares a nivel provincial en nuestro país, pero que se fueron extinguiendo, fueron perdiendo poder, consenso electoral. Sin embargo, el MPN creo que es de los pocos que no solamente que se ha fortalecido, sigue a cargo de la gestión y en el horizonte tampoco aparece, Gabriel, alguien que pueda disputarle el poder a este movimiento popular neuquino. Sí, estás en lo cierto. El Movimiento Popular Neuquino es una criatura que nace, por supuesto, de las dificultades que va a tener el peronismo en los años 50, sobre todo a su caída después del 55, para volver a la escena competitiva electoral. Es la única criatura de ese tiempo que se mantiene en pie. Es cierto que hay otros sellos, y inclusive en Neuquén nosotros pudimos ver en estos tiempos la utilización de algunos subsellos como Unión Popular, pero en otras provincias esas experiencias se han agotado. También es cierto que hay otras experiencias de largo aliento previas a la constitución del MPN, como el Partido Bloquista, o en Corrientes, en Mendoza, en Salta, en distintas provincias, mayormente norteñas o del litoral, donde hubo otros partidos que se originaron tanto de raíz, digamos, por las líneas conservadoras de la política local, como también por el propio radicalismo, pero ninguno de ellos se ha mantenido en pie, al menos gobernando un distrito. El MPN en ese sentido se comporta, digamos, como parte de la gran familia que es el peronismo, porque hay otras experiencias de similar porte que siguen considerándose integrantes de esa familia, como el Partido Peronista de San Luis o el propio Partido Peronista de La Pampa, que vienen ganando elecciones desde el 83 hasta la actualidad, pero se comportan efectivamente como partidos locales. Pero el MPN es, debemos insistir, es único en su tipo. Y eso nos permite también, por sobre todo, y es lo que me interesa destacar en este libro, es que como tal, inclusive se permitió sostener su sello partidario, su membresía partidaria, a diferencia de otras estructuras que se disolvieron, ya sea en coaliciones o en esa línea narrativa de vamos por todos o juntos, etcétera, etcétera, que dicen poco. En cambio, el MPN no solo sostuvo su membresía partidaria, sino que también sus líderes y sus principales candidatos surgen efectivamente de una trayectoria al interior del propio partido. No necesitan recurrir a outsiders como si observamos en otras entidades. Claro, recordando el principio de la vuelta de la democracia en los años 80, por ejemplo en la Patagonia, Gabriel, estaba el PACH, que era el Partido de Acción Chubutense, el Partido de Tierra del Fuego, creo que era el movimiento, bueno, Fueguino. el Movimiento Popular Fueguino, MPF, exactamente.
estaba en La Pampa también, bueno, en Río Negro. En Río el Negro tuvimos PPR. varias, claro, varias versiones de partidos provinciales. Gabriel Rafart, cuando terminaste de ver el libro ya impreso, lo que habías investigado, lo que habías escrito, ¿te dejó conforme? ¿Te dejó con ganas de haber corregido alguna cosa o no? No, siempre, este es un material de historia reciente y como Claro, tal llega hasta el 2019 y hay procesos que no están cerrados. Por ende, digamos, uno quisiera contar con una perspectiva de mayor duración. Este libro, de hecho, es la continuación de un libro que yo no había publicado en su momento y que tenía que ver con mi producción en los medios, sobre todo en el diario Río Negro, que se iba a llamar El Tiempo Sovich, ubicándolo allá entre, digamos, abordando la historia del ascenso de Sovich y su caída, creía en ese momento, allá por el año 2008, ya que, bueno, el fracaso electoral de Sovich en su candidatura a la presidencia, bueno, parecía que había agotado su tiempo político. Sin embargo, en este tiempo, hasta el propio Jorge Sovich, figura más que notable dentro de la historia del MPN, ha tenido un tiempo adicional que se mantiene en pie. Entonces, es interesante observarlo desde las perspectivas que te da, digamos, la mediana duración. Por eso hay muchas cuestiones en este libro que puede ser que quisiera revisar, pero esa revisión va a tener que ver mucho con lo que podamos ver más adelante. De hecho, yo también abuso conceptualmente de algunas ideas y de algunos términos, por ejemplo, planteando que a partir del 2007 surge un nuevo zapajismo. Y es cierto que ese nuevo zapajismo está encarnado en Jorge Zapag. Y uno podría decir que las dos administraciones que siguen, las de Omar Gutiérrez, pertenecen a esa lógica, pero habría que ver qué sigue con todo esto. claro. Un material riquísimo el del MPN, porque claro, ahora escuchándote a vos, Gabriel, el MPN tuvo en su historia hasta un candidato a presidente. Creo que Exactamente. debe ser el único partido provincial que alcanzó a postular a un candidato a presidente. Y después las versiones internas, las ramas. Hoy tenemos 3 mujeres legisladoras nacionales que vienen de la sangre del zapajismo, del apellido, de la familia, en 3 partidos distintos. Así que, Correcto, ese dato que estás presentando es un dato muy interesante que habla también de esa condición de partido híbrido, que se permite inclusive que su tronco familiar pueda dispersarse y hoy ser, digamos, representar a 3 fracciones diferentes de esos 3 sistemas de partidos que yo digo que son los centrales a la historia de la provincia. Porque hay que también insistir frente a ciertas miradas que muchas veces insisten que en Neuquén existe una suerte de totalitarismo, término obviamente muy, muy excesivo para la realidad, que en Neuquén hay un multipartidismo muy competitivo. Es cierto que el MPN muchas veces tiene los principales recursos porque siendo oficialismo está en mejores condiciones para ganar, pero ahí hay que ver también cómo funciona esta lógica de disputas hacia el interior que permite inclusive este dato que vos estás señalando, de la misma manera que permite que hoy el MPN tenga la representación parlamentaria en el Congreso Nacional más baja de su historia, digamos, casi, digamos, qué cosa que le impediría en la lógica anterior, sobre todo cuando estaba Elías Zapag, de establecer esa cancillería exitosa que terciar, él tenía, claro. pero sin embargo, cuentas, todavía sigue contando toda esta historia. Gabriel, no me queda más tiempo, pero sí me queda el agradecimiento por esta charla. Siempre es un placer. Este libro que ya físicamente hoy, por ejemplo, lo vi ya en Libracos, a disposición del público, lo vas a presentar creo que el 28, ¿no? Exactamente, el día 28 hacemos una presentación a través de la Facultad de Humanidades, donde soy docente, y la presentación va a contar con la decana de la facultad, Beatriz Gentile, y además con María Esperanza Casulo,
que, digamos, el propio nombre de María Esperanza Claro, no sí, solo sí. remite a una historia dentro del MPN, sino por sobre todo digamos, en sus capacidades como una politóloga muy destacada, no solo con proyección nacional, sino con proyección internacional. Para mí va a ser un gusto contar con esas dos asistencias en la presentación del libro. Muchísimas gracias, Gabriel. Ha sido un placer. Muchas gracias por la presentación. Gracias.